Hola a todos, por favor vamos a Drive, buscamos nuestra carpeta compartida y en documentos vamos a crear un nuevo documento en blanco. Nuevamente nos pregunta si queremos crear un documento dentro de una carpeta compartida. Le damos en crear y compartir. Lo primero, hay que cambiarle el nombre a nuestro documento con nuestro apellido, nombre práctica 12. Enter para que se guarde. Y vamos a ver cómo insertar tablas dentro de nuestros documentos. Nos vamos al menú insertar, donde dice tabla, y en la parte inferior viene una cuadrícula. Conforme nosotros deslizamos el cursor hacia la derecha o hacia abajo, los recuadros que se ven más oscuros nos indica el número de columnas, en el caso de la derecha, o de filas en el caso de recorrernos hacia abajo. Ahorita, para fines prácticos, por favor insertamos una tabla de 4 columnas por 3 filas. Al darle clic me va a insertar una tabla con dichas características. Bien, para empezar voy a añadir algunos datos a mi tabla. En la primera fila voy a poner encabezados. Por favor, hay que rellenar esta información, pueden inventar los datos sin ningún problema. Bien, aquí ya tengo mi tabla con información y con un zoom del 150% para que se vea mejor en este video. Al posicionarnos en la primera celda, aparecen unos menús flotantes del lado izquierdo y en la parte superior. Primero vamos a ver por filas. El primer icono, que tiene 6 puntos, me permite reubicar esa fila en algún otro orden dentro de mi tabla. ¿Sí? Al momento de posicionarnos ahí, el cursor cambia como a una manita y sería tanto como agarrar la fila para moverla de lugar dentro de mi tabla. El segundo icono me permite fijar el encabezado, la primera fila como encabezado, para que no se mueva al momento de que la reordenemos alfabéticamente. Esto solamente aplica cuando la reordenamos de manera automática, porque si yo lo activo, ¿sí? Aquí al momento de reordenarla no se va a mover, pero sí puedo seguirla moviendo de manera manual. El siguiente me permite añadir una fila debajo de donde estoy posicionada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí abajo de Luis quiero agregar una nueva fila. Le doy en este icono para que se muestre una fila en blanco. Este menú flotante no aparece para las siguientes celdas dentro de esa fila, puesto que heredan lo que viene desde la primera. Ahora bien, en el caso del menú flotante vertical, el primer icono funciona de manera similar que con las filas, solamente que esta vez lo hace por columnas. Al momento de darle clic en ese icono de los 6 puntos, yo puedo reubicar el orden de mis columnas en mi tabla. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a lo mejor que primero aparezca el teléfono y luego el correo. ¿Sí? Aquí también viene la opción para ordenar mi tabla, era lo que les decía, para ordenarla alfabéticamente. Lo puedo hacer por orden ascendente o descendente. Aquí siempre lo toma dependiendo del tipo de datos. Por ejemplo, si tenemos texto, pues lo va a ordenar de la A a la Z o de la Z a la A.
Si tenemos datos numéricos, va a ordenar de menor a mayor. Y en este caso va a ordenar de mayor a menor. Sí, voy a hacer el ejemplo con la columna de nombre, que lo ordene por orden ascendente. Bien, aquí ya vemos cómo efectivamente primero ordena las columnas que sí tienen contenido y al final deja las que están en blanco. Bien, el siguiente icono me permite añadir una columna a la derecha. Sí, aquí voy a hacer el ejemplo. Al igual que con las filas, las siguientes columnas ya no tienen este menú, puesto que heredan lo que viene desde la columna principal. Otra manera para insertar o eliminar filas o columnas sería posicionándonos dentro de la fila o la columna que queremos eliminar. Le damos clic derecho y aquí podemos ver cómo nos da más opciones para insertar fila encima o debajo de donde estamos posicionados, o columnas a la izquierda o a la derecha de donde estamos posicionados. Aquí también tenemos las opciones para eliminar una fila completa. Recuerden, las filas son de manera horizontal, o eliminar columnas de manera vertical. O bien, definitivamente, eliminar toda la tabla. En este caso voy a eliminar la fila. Ahí ya nada más me queda una vacía. Y en este caso, si quisiera, por ejemplo, eliminar la columna de observaciones, me posiciono dentro de esa columna, no importa en qué fila, pero que esté dentro de la columna. Clic derecho y eliminar columna. ¿Sí? Aquí ya no aparece observaciones porque ya la hemos eliminado. En la parte superior derecha de toda la tabla tenemos también el icono, pero esta, a diferencia de los anteriores, pues nos permite mover de lugar toda la tabla dentro de nuestra página. Bien, para modificar otras opciones, en la parte superior, cuando estamos posicionados dentro de una tabla, aparecen 3 puntos que dice más en la barra superior. Aquí, bueno, vamos a poder cambiar el color de fondo de la celda donde está posicionado el cursor, o bien de un rango de celdas seleccionadas. Lo voy a hacer ahorita donde estoy posicionada, solamente cambia ese. Si yo selecciono un rango de celdas o una fila o una columna, pues toda esa va a cambiar con el color de fondo seleccionado. Aquí también tenemos las opciones de colores que ya conocemos, predeterminados, personalizado, o con la herramienta de gotero para seleccionar alguno dentro de nuestra pantalla. Enseguida viene con los colores de borde. Funciona igual que con el fondo. Va a aplicar para los bordes de la celda donde estemos posicionados o el rango de celdas seleccionadas. En el caso de los bordes, también podemos cambiar el ancho de borde, el tipo de borde. Bueno, voy a posicionar en otra celda el tipo de borde. Y finalmente tenemos un botón que nos permite visualizar todas las opciones de la tabla. Estas se van a mostrar del lado derecho de nuestra pantalla. En esta sección de opciones de tabla vamos a encontrar algunas alternativas para modificar nuestra tabla seleccionada. Ahorita, para fines prácticos, voy a alejar un poquito el documento para que se pueda visualizar en el caso de diseños rápidos, el cual nos permite reubicar
de una manera relativamente fácil nuestra tabla dentro de la página donde estamos ubicados, por ejemplo en la parte central o en la parte inferior derecha, ¿sí? Parte superior izquierda, etcétera, ¿sí? Entonces esto nos permite reubicarla de una manera relativamente fácil. La siguiente alternativa de tabla me permite ajustarla en relación al texto, ¿sí? Voy a añadir algo de texto, no importa el contenido, nada más que sean varias líneas. Con esta opción de tabla voy a poder modificar la alineación en relación al texto, ¿sí? Por ejemplo, si la muevo, el texto puede quedar en la parte superior e inferior, pero no a los lados. Suponiendo que mi tabla estuviera menos ancha, voy a reducir el tamaño. En este icono que dice ajustar texto me permite acomodar el texto en el contorno de mi tabla, ¿sí? Les digo, es muy similar a lo de las imágenes. En la parte inferior incluso podemos controlar el margen o el espacio que existe entre el texto y la tabla para que sea más reducido o bien más separado, ¿sí? En esta opción de posición también podemos modificarlo junto con el texto, o bien lo puedo mover libremente dentro de mi página, ¿sí? Incluso fuera de los márgenes que están preestablecidos. En la siguiente opción de columna podemos modificar el tipo de datos que contiene nuestra columna. Por ejemplo, si se tratará de contactos, si incluyera algún archivo o tuviera opciones desplegables. En este caso lo dejamos con ninguno. La siguiente alternativa de fila me permite modificar la altura mínima que queremos que tengan nuestras filas. Por ejemplo, si yo selecciono todas las filas de contenido, puedo establecer una altura mínima, por ejemplo, de 1.5 centímetros para que todas tengan esta medida, ¿sí? También podemos fijar un determinado número de filas de encabezado. En este caso, nada más la primera fila funge como tal, por lo tanto es correcto que nada más aparezca el número 1. En caso de que tengamos más de una, pues aquí lo podemos añadir. ¿Sí? Y la última opción es para permitir si queremos que el contenido de la fila se desborde por las páginas o si queremos que se ajuste al contenido. En este caso lo vamos a dejar que se ajuste al contenido. La siguiente alternativa de celdas me permite cambiar la alineación de las celdas. Por default viene alineada en la parte superior, ¿sí? Es decir, que en la fila se muestra en la parte superior, pero también lo podemos poner en la parte media o bien en la parte inferior. Si observan, aquí el contenido aparece en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior, y también podemos modificar el espacio de relleno del texto en relación al tamaño de la celda para que sea más reducido, ¿sí? De que esté prácticamente al margen, o bien que tenga un poco más de separación. Y la última opción de tabla corresponde al color. En este vamos a poder cambiar el color de borde de toda la tabla y con un ancho determinado. Aquí va a cambiar toda la tabla, todas las celdas interiores, exteriores, independientemente del tipo de línea que tengamos. Y en el último nos permite cambiar el color de fondo de la celda,
¿sí? Puede aplicar para una celda en particular o un rango de celdas seleccionadas. ¿Sí? Recuerden, si nada más queremos cambiar el color de borde de una celda en particular, pues lo hacemos con estas alternativas. Si queremos cambiar el borde de toda la tabla, lo hacemos desde opciones de tabla. Bien, cerramos esta ventana de opciones de tabla y ahora sí continuamos con el menú secundario. Por ejemplo, al seleccionar varias celdas, ya sea de manera horizontal o vertical, podemos unirlas para que funcionen como una sola. ¿Sí? Selecciono mis celdas que quiero unir, le doy clic derecho y con esta alternativa que dice combinar celdas, estas se van a unir y ya no va a existir la separación que había entre estas. ¿Sí? Aquí va a funcionar como si fuera una sola celda grande. Y lo mismo ocurre si selecciono varias celdas de manera vertical. Con clic derecho puedo combinar las celdas para que funcionen como una sola. En este caso la alineación es en la parte inferior, pero recuerden que lo podemos modificar desde opciones de tabla en celda para que aparezca, por ejemplo, en la parte media. Por el contrario, también puedo separar cuando existen celdas que están unidas, puedo separarlas como estaban originalmente. Por ejemplo, en la parte inferior, originalmente era una sola fila y 4 columnas. Entonces, al darle clic derecho, me muestra la opción que dice dividir celda. Aquí me va a preguntar el número de columnas y el número de filas. Entonces lo voy a dejar como estaba originalmente, 4 columnas y una sola fila. Le voy a decir que lo divida y de esta manera pues recupero las celdas que tenía originalmente. Lo mismo voy a hacer con esta unión vertical donde teníamos una columna y 3 filas. Por lo tanto, al darle clic derecho y dividir celda, ahí en columnas lo voy a dejar en 1 y en número de filas en número 3. Le doy dividir y ahí tengo ya nuevamente mis celdas separadas. Ahora bien, si tengo una celda bastante amplia y quisiera dividirla, pues también lo puedo hacer con esta alternativa. Por ejemplo, para que en esta celda quede 2 columnas, una sola fila, le doy en dividir y pues ahí vemos que ya mi celda está dividida. Ahora lo voy a hacer pero de manera horizontal, con clic derecho, dividir celda, puedo decirle que me deje una sola columna y 2 filas. ¿Sí? Entonces puedo en una celda que es bastante amplia, puedo dividirla de manera vertical o de manera horizontal. Bien, dentro de nuestras tablas, además de texto, también podemos insertar imágenes, ya sea desde el ordenador o directamente desde internet. Voy a hacer el ejemplo con alguna imagen que ya tengo previamente descargada. O bien podemos insertar caracteres especiales, símbolos, emojis. Podemos insertar viñetas. Y podemos modificar el formato del contenido, como la fuente, el tamaño,
negritas, cursivas y todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? En el caso de los bordes, por ejemplo, si quisiera eliminar los bordes que hay en el contorno de mi tabla, tendría que hacerlo de manera manual, es decir, ir eligiendo cada uno de los tramos que conforman los bordes y cambiando el color a el color de fondo que tengo de mi documento para simular o camuflar de que esos no existen. ¿Sí? Aquí en documentos de Google no hay una alternativa que nos permita eliminar el contorno de manera directa, sino que lo tenemos que hacer de manera manual. ¿Sí? Más o menos de esta forma. Desde insertar tabla, también podemos insertar tablas con un formato predeterminado o con un cierto propósito. Por ejemplo, el seguimiento de revisiones, a lo mejor de algún proyecto. En este caso, pues ya viene una tabla preconfigurada con en un determinado número de filas, de columnas e incluso de contenido. En estas, pues ya vienen con algunas características como menús desplegables, o bien para elegir contactos, también podemos insertar tablas para gestionar los recursos de algún proyecto. ¿Sí? En las tablas que nosotros hacemos de manera manual, como la primera que hicimos, también podemos añadir este tipo de contenido. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo incluir aquí una lista desplegable desde la opción que dice chips inteligentes. Aquí puedo añadir, por ejemplo, para que el contenido sea una fecha, un contacto, un archivo, ligarlo con nuestro calendario de Google, con Google Maps, o bien podemos añadir menú desplegable con algunas opciones. Por ejemplo, no sé, concluido. Lo voy a poner de color verde. En trámite. Este lo voy a poner de color amarillo. Y sin avance. Este lo voy a poner de color rojo, por ejemplo. En este caso voy a eliminar las opciones que sobren y aquí le voy a poner que las opciones desplegables se llamen, no sé, avance de proyecto y guardar. De esta manera aquí yo voy a poder elegir según las opciones que acabo de añadir. ¿Sí? Otra manera de representar información a manera de tabla, pero sin serlo, es utilizando las llamadas tabulaciones. Una tabulación representa un salto del cursor dentro de nuestra línea de texto y lo aplicamos con la tecla de Tab, la que tiene así como unas flechitas encontradas y se encuentra en la parte superior de activar o desactivar mayúsculas. Esto es una tabulación, ¿sí? Ese salto que da el cursor desde el inicio hasta un determinado tamaño. Por default viene configurado a 1.27 centímetros, pero podemos modificarlo en la parte superior donde se muestra la regla. ¿Sí? Si no lo tenemos visible, podemos activarla desde el menú Ver
y en donde dice mostrar regla hay que darle clic para que ésta sea visible. Ahora bien, para añadir una nueva tabulación, por ejemplo, que dé un salto no del tamaño predeterminado, sino a una distancia preestablecida, por ejemplo, a 4 centímetros, me posiciono en el número 4 sobre la regla y me va a mostrar un menú en donde me va a preguntar si quiero que esa parada o esa tabulación tenga una alineación izquierda, central o derecha. En este caso lo voy a dejar con tabulación izquierda, es decir que a partir de esa parada el texto va a estar alineado a la izquierda. Entonces, al darle a añadir, ahí vemos una marquita que normalmente no está visible, y puedo añadir otra, por ejemplo, a los 10 centímetros. Lo voy a hacer nuevamente con tabulación izquierda. Estas marquitas me van a indicar las tabulaciones que tengo activas en este momento. De tal manera que si yo quiero añadir una tabla con 2 columnas, ahí ya las tengo delimitadas en 4 centímetros y en 10 centímetros respectivamente. Entonces, con la tecla de tabulador doy mi primer salto. Voy a poner mis encabezados. Nuevamente con la tecla de tabulación para dar el siguiente salto. Al darle Enter, esas tabulaciones siguen vigentes, de tal manera que yo nada más presiono la tecla Tab para seguir añadiendo información, cada vez dando un salto con esa tecla. ¿Sí? De esa manera pues voy a simular que tengo una tabla cuando en realidad pues nada más estoy utilizando tabulaciones. ¿Sí? Aquí yo esta ya lo puedo cambiar, por ejemplo, a negritas para que trate de simular que es un encabezado de tabla. Ahora voy a hacer el ejemplo con 3 columnas. Primero, para eliminar las que ya existen, es decir, que viene arrastrando desde las líneas previas, le damos clic en esa marca de tabulación y la arrastramos a algún lugar fuera de la regla para que éstas se eliminen. Entonces, ahora sí voy a poder añadir, por ejemplo, una marca en el donde dice 3 centímetros, pero ahora voy a cambiar la alineación para que esta sea central. La siguiente lo voy a hacer en 8.5 centímetros. Nuevamente que sea una parada de tabulación central. Y la última lo voy a hacer en 13.5 centímetros, nuevamente en tabulación central. Si se fijan, la marca tiene una figura diferente, ¿sí? Si por alguna razón yo quisiera moverla, es decir, que no quede tan separada, en este caso entre la primera y la segunda marca, le puedo dar un clic y la puedo recorrer sobre la línea de la regla. Ahora sí, puedo iniciar a escribir tomando como medida estas tabulaciones. Recuerden, para hacer ese salto lo hago con la tecla de tabulación. Al darle Enter, estas marcas pues siguen apareciendo en las siguientes líneas.
De esta manera pues también estoy ahora simulando que tengo una tabla de 3 columnas, pero en realidad no hay una tabla como tal, sino que son tabulaciones. Bien, entonces ahora sí vamos a cambiar el nombre de nuestra pestaña, como lo hemos hecho en las prácticas previas. En los 3 puntos le cambiamos el nombre para que diga actividad en clase. Enter para que se guarde y añadimos una nueva pestaña. A esta le vamos a cambiar el nombre para que diga práctica 12 y es en esta en donde ustedes van a realizar las indicaciones del archivo PDF que se compartirá a través de Classroom. Espero que nos veamos pronto. Les mando un saludo a todos y una excelente semana.